iOS 17 ha sido liberado y surge muchas dudas y muchas preguntas desde hace varios días. Muchos de nuestros usuarios han estado preguntando qué va a pasar con los TurboSync, seguirán trabajando, dejarán de funcionar. Entonces vamos a actualizar estos dos equipos que tenemos aquí. Tenemos un iPhone 11 y un iPhone 13 Pro Max. Los dos están disponibles para actualizarse al iOS 17 y junto contigo vamos a mostrarlo. Esto va a servir también para algunos usuarios que no saben cómo hacerlo y es simple. Simplemente vamos a hacerlo desde el mismo celular. Vamos a mostrarte cómo lo hacemos y posteriormente vamos a ver los resultados, si seguirán o no funcionando, si necesitaremos reconfigurar nuestro TurboSync o si simplemente van a seguir trabajando de modo habitual. Vamos a poner en primer lugar a actualizar el iPhone 11. Para actualizar desde nuestro propio equipo nos vamos a configuración, luego nos vamos a general y una vez estando en general vamos a seleccionar actualización de software. Como pueden ver, aquí está buscando lo que son las actualizaciones. Nos dice que tenemos disponible la iOS 16.6.1, pero más hacia abajo nos dice que también está disponible la versión de iOS 17. Esta es la que vamos a elegir y vamos a darle descargar e instalar. Aquí nos da algún adelanto de las funciones que va a traer. Le damos aquí aceptar, aceptamos nuevamente. Aquí nos está preguntando si queremos usar los datos celulares para descargar esta actualización. En mi caso lo vamos a hacer por Wi-Fi. Le damos no usar datos celulares. Y aquí va a iniciar lo que es la descarga de la actualización para iOS 17. Ahí podemos ver que dice actualización solicitada. Y en unos instantes va a empezar a descargar. Aquí nos dice que va a tardar aproximadamente 9 minutos. Esto va a depender mucho de la conexión o la velocidad de tu internet, pero recuerda que este tiempo es estimado, puede durar lo mismo, puede durar un poco más, un poco menos. De igual modo vamos a dejar oír también actualizando lo que es el 13 Pro Max que tenemos por aquí. Vamos a hacer la misma operación, nos vamos a configuración, nos vamos a general y luego que estemos en general le vamos a ir de igual modo a actualización de software. Aquí de igual manera el teléfono va a estar buscando y aquí nos dice lo mismo. Tenemos disponible la versión 16.6.1 y también más abajo nos dice que está también disponible iOS 17. Vamos a seleccionarlo. De igual modo vamos a darle descargar e instalar. Como en este caso tiene una contraseña, vamos a marcarla y aquí simplemente vamos a esperar lo mismo. Aceptamos condiciones, aceptamos, le damos no usar datos celulares para que lo haga por mediante el Wi-Fi y como vemos nos dice igual, al igual que el iPhone 11, nos dice actualización solicitada y luego de esto va a empezar a descargar nuestra actualización. Como esto va a tardar un poquito, vamos a darle pausa a nuestro video y una vez que esté disponible o que estén descargadas las actualizaciones, vamos a volver para hacerlo con ustedes mismos y vamos a mostrar los resultados tal como sean, señores. Si vamos a necesitar actualizar, vamos a hacerlo con ustedes aquí en vivo y si trabaja de manera normal, también ustedes lo van a ver porque lo vamos a hacer juntos. Entonces vamos a parar un poco el video por aquí y volveremos cuando ya esté actualizado. Recuerda que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos, puedes suscribirte, activa la campanita y volvemos en breve, no te desesperes. Luego de varios minutos ya se ha completado la descarga en nuestro iPhone 11. En el iPhone 13 Pro Max aún nos dice que nos quedan 3 minutos ahora mismo. Vamos a esperar o mirar cómo va la actualización de nuestro iPhone 11, que fue el que pusimos a descargar primero. Mientras esperamos, te pido por favor que te suscribas al canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual está en la descripción de este video. También como están los enlaces a los grupos de interés, tanto como el grupo exclusivo para lo que son las tarjetas RSync o TurboSync como la conocemos, así como también
todos los temas relacionados con eSIM y liberaciones con TurboSIM. Es un grupo que está destinado, orientado exclusivamente para estos fines, el cual tenemos en WhatsApp. El enlace está en la descripción de este video. También tenemos el grupo oficial en la plataforma de Telegram, en el cual es un poco ya más flexible. Allí hablamos más de lo que son los temas de bypass, etcétera. Todo lo relacionado con equipos o dispositivos Apple está ya en el grupo de Telegram. Allí está también el enlace para que te unas. En este grupo puedes adquirir cualquier tipo de servicio. Recuerda también que si quieres tener acceso a la plataforma Developer Team, con nosotros puedes hacerlo, ya sea a través del grupo con Pamela o me habla directamente. Mi número está en la descripción de este video. También, mientras esperamos, quiero recordarte que tenemos nuestra página oficial, espacioncelular.com, la cual está repleta de servicios para todos ustedes, desde lo que son registros para bypass con señal, como también liberaciones factory o liberaciones de compañía para diferentes dispositivos, diferentes marcas. También tenemos para sacar cuentas Xiaomi, tenemos también para FRP de Samsung, desbloqueos, todo lo que necesitas. Aquí vamos a ir leyendo mientras se prepara la actualización en iOS 17, algunas de las novedades que dice que nos incluye. Entonces vamos a irte leyendo esto. Nos dice iOS 17 incluye asombrosas actualizaciones para como para tu teléfono, incluyendo, o sea, la función de teléfono, mensajes, FaceTime, que te ofrece nuevas formas de expresarte durante tus conversaciones en modo de espera, disponible al recargar, o sea, punto y seguido. El modo en espera, disponible al recargar el dispositivo con un modo horizontal, brinda una nueva experiencia de pantalla completa con información para consultar de un vistazo y a distancia. AirDrop también facilita compartir comunicaciones, comunicarse con las personas que te rodean. NameDrop permite intercambiar información de contacto con las mejoras para el teclado, ingresa texto más rápido y fácil que nunca. Además, iOS 17 incluye actualizaciones para los widgets, Safari, música, AirPlay y mucho más. Estas son las cosas que nos promete, que nos dice que va a traer iOS 17. Así que vamos a ver. Lo que nos interesa a nosotros es simplemente ver o saber si nuestros turbos van a seguir trabajando de forma normal. Esto es lo que muchas personas quieren saber. Aquí está preparando para la actualización. Vamos a seguir esperando unos minutos en lo que se va completando esto por aquí. Vamos a parar otra vez el video mientras se completa la instalación o mientras fluye. Cuando estemos ya un poco más cerca de finalizar esta actualización, vamos a volver para que el video no se haga tan largo y tan tedioso de ver. Señores, aquí ya se ha iniciado a actualizar nuestro iPhone 13. Aquí vemos como dice verificando actualización, y ya luego de esto hace lo correcto, o sea, lo normal es reiniciarse. Aquí se ha apagado y va a iniciar nuestra actualización. También está próximo a terminar la preparación para iniciar la actualización nuestro iPhone 11, el cual es un 11 regular, y posteriormente va a iniciar la actualización. Este terminó de descargarla primero, pero por obvias razones, como el iPhone 13 Pro Max tiene un procesador un poco más poderoso, más moderno, terminó de hacer los ajustes o la preparación para la activación mucho primero que nuestro iPhone 11, y ya se está instalando la actualización. Una vez que termine, vamos a ver los resultados con nuestros TurboSIM, cómo va a ser el resultado, si va a seguir funcionando de manera normal o si va a necesitar que hagamos alguna reconfiguración. Recuerda que en este iPhone 11 estamos utilizando un FSRD, el cual está en su última versión estable para la mayoría de modelos, y en el otro tenemos un HeyCard Mix, es la versión Pro de los HeyCard, y está trabajando o está configurado en el método QPE, el cual utiliza, como ya te hemos mostrado anteriormente en nuestros videos, utiliza una tarjeta
perdón, sí, una eSIM o una SIM virtual, y conjuntamente con ello también utiliza lo que es un Turbo SIM. Aquí vemos la actualización, vamos a darle instalar ahora. Ahí está verificando nuevamente la actualización y posteriormente va a empezar la instalación. Recuerda que estamos actualizando dos equipos que están liberados con Turbo SIM o tarjetas RSIM a la versión de iOS 17. Lo estamos haciendo junto contigo. Te mostramos desde el proceso cómo descargarlo. Posteriormente hicimos otra intervención mostrándote cómo iba el proceso, y ahora ya están instalando las actualizaciones, tanto el iPhone 11 como el iPhone 13 Pro Max. Vamos a ver los resultados, lo estamos viendo junto, o sea, ustedes lo están viendo junto con nosotros. No habíamos subido a iOS 17, muchos de ustedes sí ya han probado en las versiones beta y estaban trabajando sin ningún tipo de problemas. Todos los TurboSync, o sea, los TurboSync ya más recientes que tenemos. En este caso estamos trabajando con los HeyCard y también con los FSRD Pro, los cuales están dando muy buenos resultados. Hemos probado desde el 6S en adelante. El soporte de ellos realmente es desde el iPhone 7, pero pusimos en un 6S Plus y está trabajando sin ningún tipo de problemas. Aquí nos va a tocar esperar un ratito hasta que se complete la instalación. Vamos a ver, asumimos, o yo espero que termine primero el 13 Pro Max, porque como comentamos hace un ratito, el procesador es mucho más potente que nuestro iPhone 11 regular. Así que este es el que esperamos que termine primero. Ya vemos que hizo un segundo reinicio y posteriormente se va a completar lo que es la instalación. Mientras, te quiero pedir que te suscribas si aún no lo has hecho, comenta, dale me gusta, comparte con tus amigos. También recuerda que esto a ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos sirve de mucho y es de mucha ayuda. Cada vez que tú comentas o escribes o compartes nuestro contenido, esto ayuda a que tengamos un poco más de visibilidad en la plataforma y por ende nos va a animar para traerte contenido más variado y más seguido de todo esto que te gusta. También si tienes algún tema en específico que quieres que hablemos de esto, ya sea bypass, FRP, de bloqueo de red, lo que sea que prefieras, escríbenos en los comentarios y con mucho gusto vamos a hablarte. También recuerda que tenemos nuestra página oficial fashioncelular.com, a través de la cual tienes todos los servicios necesarios para trabajar con equipos tanto GSM de cualquier marca, inclusive Xiaomi, Apple, que es como te estamos mostrando ahora mismo. Tenemos también para Samsung, Huawei. Todo tipo de servicios están disponibles en fashioncelular.com. También recuerda que tenemos muchas herramientas de las más líderes del mercado. Vamos a mostrarte a ver unas cuantas de las que tenemos. Tenemos aquí, vamos a poner al ladito del teléfono el iPhone 11 para poder ir leyendo los servicios, algunos de los servicios que tenemos aquí. Tenemos Chart Tool, que es para FRP de Samsung. Tenemos Griffin Tool, entre otras. Señores, ahí vemos que ya se ha actualizado nuestro iPhone 13. Como te comenté, era de esperarse que lo hiciera primero, ya que tenemos más poder de procesamiento. Ahora vamos a ver, lo primero que se ven unos colores muy chulos, colores vivos. Vamos a iniciar desbloqueando nuestro dispositivo y nos dice actualización de software terminada. Tu iPhone se ha actualizado a iOS 17.0. Entonces vamos a darle a continuar y veamos qué novedades nos trae y luego si nos va a seguir funcionando nuestro TurboSync. Aquí nos está haciendo unas preguntas, vamos a darle a no compartir y le damos hacia arriba y ya tenemos acceso a nuestro equipo. Como vieron, también está tomando señal. Vamos a desactivar el Wi-Fi para ver si nos sigue mostrando la conexión de datos. Ahí se nos fue a sin servicio y nos está diciendo que necesitamos tener una eSIM. Vamos a darle aquí a aceptar y vamos a esperar que el Turbo haga la negociación, porque recuerda que estamos en un iOS totalmente diferente. Vamos a dejarlo a ver si él solo se recupera, si nos pone otra vez
la señal, como vimos que la teníamos hace un momentito, pero se ha desaparecido nuevamente. Vamos a, mientras lo dejamos, a ver si él logra subir de manera autónoma. Recuerda que aquí tenemos un HeyCard Mix y en este iPhone 11 tenemos un FSRD Pro, el cual también está terminando de instalar la actualización a iOS 17 y posteriormente vamos a saber qué debemos de hacer. Bueno, parece que este no quiere entrar de manera sola. Vamos a entrar en el menú de nuestra tarjeta SIM. Nos vamos a el número que tiene nuestra tarjeta. Nos vamos a aplicaciones SIM y vamos a darle a Reload Signal. O esto es para recuperar la señal. Vamos a ver si con esto es suficiente o si tendremos que reconfigurar de alguna forma nuestro turbo. Vamos a intentar poner la red manual. Vamos a marcar Altis, volvemos atrás y esperemos a ver qué pasa mientras se está actualizando también nuestro iPhone 11 allí detrás. Vamos a intentar recuperar nuestra señal. Vamos a darle a la opción Load IPCC para que refresque la activación. Esto lo estamos haciendo, señores, en vivo con ustedes. No habíamos subido a este iOS y por ende estamos viendo que en un principio nos mostró la señal, pero luego de unos instantes se fue la señal y ahora estamos intentando conseguir nuevamente nuestra señal. Vamos a reconfigurar, a ver si con esto lo podemos hacer un poco más rápido. Vamos a poner modo avión, lo quitamos. Estamos ahí que está buscando servicio. Vamos a darle unos minutos a ver si negocia antes de configurar completamente nuestro TurboSync. Vemos que se ha quedado sin servicio. Ok, aquí podemos ver que nuestro iPhone 11 ha terminado. Vamos a dejarlo por aquí un ratito. Nuestro 13 Pro Max. Y vamos a mostrarte nuestro iPhone 11 que también se ha actualizado a iOS 17. De igual manera, le damos, continuamos, no usar código. Aquí está actualizando algunos datos de nuestra cuenta. Aquí vamos a darle no actualizar. Aquí estamos esperando que se complete y listo. Ya aquí sí tenemos señal. Vamos a apagar el Wi-Fi para comprobar que tengamos datos móviles. Vemos que tenemos datos móviles. Vamos a hacer una llamada. Vamos a marcar. Ok, vamos a marcar este número. Vemos que la interfaz es un poco más chula, como tiene más botones, más cosas. Se ve genial. iOS 17. Esta es nuestra primera vez que estamos viendo el iOS 17. Ok, aquí nos salió el correo de voz, lo que nos indica que salió la llamada. Vamos a probar lo que es la data móvil. Vamos a entrar. Speed Test. Vemos que está trabajando. Vamos a usar fast.com. Y allí estamos haciendo una prueba del internet. Como vemos, está trabajando correctamente. En la zona donde estamos la cobertura no tiene mucha señal, como ven, nada más tenemos 2 punticos y por eso vemos una velocidad de internet relativamente baja. Como podemos ver, nuestro equipo que está trabajando con el turbo FSRD, este es un iPhone 11, subió sin ningún tipo de problemas, no tuvimos que hacer nada adicional. Ahora vamos a volver con nuestro dispositivo que está con el HeyCard, está con el HeyCard Mix, el cual es la versión profesional. Vamos a ver cómo podemos recuperar la señal en nuestro dispositivo. Vamos a configurar.
Aquí está configurado en el modo Volte, que es el modo para QPE, y está trabajando. Ok, aquí vemos algo, y es que está configurado como para recuperar la señal de modo manual. Vamos a ponerlo automático. Vamos a volver hacia atrás y vamos a decir, darle guardar y correr. Este turbo se configura un poquito diferente a las versiones anteriores. Vamos a hacerte un video de cómo configurarlo para tener paso a paso, para que sepas cómo hacerlo y tengas la información más clara. Aquí vamos a seleccionar también, ok, se me olvidó, seleccionar nuestro carrier. En este caso este teléfono está bloqueado para AT&T. Podemos seleccionar tanto la opción AT&T 5G como LTE. Vamos a cambiar a LTE para usar un IC-SID diferente. Lo teníamos configurado con el 5G. Vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra señal. Como vemos, no nos está respondiendo de manera normal. Vamos a sacarlo. Sacamos nuestra tarjeta SIM y volvemos a insertar. Vemos que seguimos sin tener nuestra señal. Vamos a ver cómo podemos recuperarla. Vamos a intentar poner la red manual. Elegimos manual y vamos a reload signal. No nos está respondiendo. Vamos a cambiar el modo de desbloqueo a IC-SID para que se actualice, porque vemos como que no nos está respondiendo apropiadamente nuestro turbo. Vamos a cambiar aquí a modo IC-SID. Le damos a back, le damos aquí enviar, salvamos y corremos para que se reinicie nuestro turbo SIM. Al ponerse en modo IC-SID, estamos logrando que nuestro turbo se bloquee. Como vemos ahí, nos está marcando la señal. Va a intentar activarse, pero nos va a dar inválido. Ok, vamos atrás. Vamos a configurar nuevamente en el método QPE. Presionamos, llamada de emergencia, asterisco. Seleccionamos el modo de operación. El Volte es para LTE. Entonces aquí vamos a ponerlo automático. Le damos a back. Vamos a seleccionar el carrier, AT&T. Le damos salvar y correr. Y aquí debe de activarse nuestro equipo. Vamos a ver si se mantiene o permanece la señal. De nuestro turbo SIM. Ahí vemos que tomó servicio y nos ha funcionado, señores. Luego de reconfigurar, vamos a hacer la llamada de prueba al número de la compañía. Bienvenido al TIS. Ahora Y ahí vemos que está funcionando. Vamos a probar también los datos móviles. De igual manera, vamos a entrar a Speed Test. Vamos a hacerlo con la misma compañía. Estamos usando aquí un operador diferente al que usamos en el iPhone 11, pero tenemos los datos muy parecidos a la velocidad de internet. Ahí vemos que está funcionando. Vamos a hacer una llamada de prueba de un número al otro. Vamos a llamar del iPhone 11 hasta el iPhone 13 y luego viceversa. Como ven, está trabajando de forma correcta en iOS 17. Vamos a contestar. Ahí vemos que está en curso la llamada en nuestro dispositivo. Vamos a cerrar y ahora vamos a devolver la llamada. Vamos a apagar la pantalla aquí de nuestro iPhone 11. Bloqueamos y vamos a marcar para probar que está recibiendo llamadas, y como vemos está funcionando de manera correcta. Tanto el iOS 17, tanto el iPhone 11 como el iPhone 13 Pro Max. El 13 Pro Max tuvimos que reconfigurarlo
pero vemos que está trabajando de manera perfecta en iOS 17. Así que ya saben, señores, pueden actualizar sin ningún tipo de temor. Todo está funcionando de forma correcta en los dos equipos. En el iPhone 11, como vieron, subió y no tuvimos que hacer nada, pero en el iPhone 13 tuvimos que reconfigurar, o sea, pasamos desde, pusimos en modo Easy Seat para que se reseteara la configuración de nuestro turbo y luego volvimos a configurar en el método Coupé para que volviera a estar al 100% y como ven está trabajando sin ningún tipo de tema ni detalle, saliendo llamadas, entrando y también funcionando los datos móviles a la perfección en los dos equipos, tanto en el iPhone 11 como el 13 Pro Max. Así que señores, sin miedo, actualicen a iOS 17 si tienes alguna de estas turbos que ya están debidamente probadas y actualizadas a su versión más reciente. Si aún no te has suscrito, te pido por favor que lo hagas. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que lo hagas en este momento y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.